Hola, ¿qué tal? Nuevamente contigo, tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez, aquí para una vez más traerte una palabra fresca de parte del Espíritu Santo. Y quiero que pongas atención porque leeré algunos versículos, pero otros solamente te los daré y ya tú tienes la responsabilidad de seguir investigando, de seguir creciendo, porque estamos aquí para ayudarnos, ¿verdad que sí? Estamos aquí para colaborar con la obra que inició Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue que inició comenzando, ¿verdad?, a dar el evangelio, pero él lo comenzó a dar hablando del arrepentimiento. Él fue el que abrió el camino de Jesús, a Jesús, ¿verdad que sí? Y sabemos, me gusta como lo dice el discípulo Lucas, ¿verdad? En Lucas 16:16, que él dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, hablando de que la ley estaba para ser temporal, siempre fue así. Y hoy precisamente vamos a hablar de cosas de la antigüedad, cosas que fueron el tiempo de la ley. Así es que no quiero que me malinterprete lo que vamos a hablar de tiempos atrás. Sencillamente vamos a hablar de estas cosas porque estas cosas eran la señal, eran el prototipo de lo que iba a ser. Y nosotros tenemos que conocer estas cosas de la antigüedad, porque estas cosas de la antigüedad son las que dan testimonio de Jesús. Vamos a hablar de este testimonio de Jesús, pero lo vamos a hacer tomando la revelación de las cosas que fueron hechas en el periodo de la ley. Aunque ya no vivimos bajo ley, pero estas cosas fueron hechas para mostrar lo que habría de ser. Para tú entender lo que ha de ser hoy en tu vida en Cristo, tienes que entender también aquellas cosas que fueron hechas en el tiempo de la ley para mostrar la evidencia de lo que estamos viviendo el día de hoy. Así es que quiero que esto te quede claro, ¿verdad? Lucas lo dijo bien. La ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Y no es que no iba a haber más profetas después de Juan el Bautista, porque Jesús fue profeta y fue después de Juan el Bautista. La cuestión que él quería decir aquí era la ley y los profetas, o sea, la ley que se le dio a Moisés y las profecías que se dieron en aquel entonces tenían que ver todo con lo que habría de venir. Jesús, que fue el que vino después de Juan el Bautista. Así es que no es realmente lo que tiene que ver con que no iba a haber más profetas. De hecho, si te pones a pensar, cuando en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, cuando Pedro comienza su primer discurso después que vino el poder del Espíritu Santo sobre ese grupo que estaba ahí, ¿verdad? El primero que habló fue Pedro, y Pedro dijo que la profecía de Joel 2:28 se cumplía en ese día, hablando del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que dijo la profecía? Bueno, te voy a decir algo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Cuando el Espíritu de Dios se ha derramado sobre ellos, profetizarán. Quiere decir que no era que se iba a acabar la profecía y los profetas. Lo que iba a terminar era todo lo que tenía que ver con la ley y con lo que los profetas dijeron acerca de Jesús. Amén. Porque ya la profecía se iba a cumplir y la ley ya se iba a cumplir. Cristo es el final de la ley porque Él cumplió la ley. Ahora Él trae un nuevo pacto, ¿verdad que sí? Quiero que todo eso quede claro. ¿Y dónde puedes encontrar que Cristo es el final de la ley? Romanos 10:4. Ahí el apóstol Pablo nos habla mucho en esto, en los Romanos, nos habla de esto también en los Gálatas. Tú puedes ir y leer Romanos 10, Gálatas 3 y también puedes leer Gálatas 4. Ahí vas a encontrar mucha información que indica qué fue lo que pasó con la ley. La ley era por un tiempo y se cumplió con Jesús. Pero muchas de las cosas que tipificaron lo que iba a pasar con Jesús, que la cumplió, debemos saberla, debemos conocerla. Y el Espíritu Santo me ha estado hablando de estas cosas, ha estado hablando a mi vida. Es una palabra muy, muy, muy fresquecita que muchas veces pasamos por alto de cómo Jesús
siendo el cumplimiento de todo esto, pero cómo todo esto funcionaba y cómo todo esto puede traer una revelación a nuestras vidas el día de hoy de cómo debemos caminar siendo un testimonio nosotros también, no solamente dando testimonio de Cristo, pero también guardando un testimonio. Y ya mismo vas a entender todo lo que estoy diciendo, porque así como Jesús fue un testimonio y un cumplimiento, así tú tienes que convertirte en un testimonio que muestre a Cristo. ¿Y cómo eso va a suceder en tu vida? Pues sencillo. Tienes que tener un testimonio guardado en la presencia de Dios. Esta es la forma como el Espíritu Santo me lo ha enseñado y yo quiero compartirlo contigo de la misma manera. Y para esto quiero que vayas conmigo. Vamos a leer unos versículos. Quiero leer Éxodo 25:16 y lo vamos a leer de una vez porque este es un versículo bien cortito. Dice en Éxodo 25:16: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Yo quiero que no olvides, esta oración es bastante corta, pero tiene bastante sustancia y es importante que no la olvides. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Más adelante, ¿verdad? En Éxodo 40, cuando habla de que el tabernáculo fue erigido, fue armado, por decirlo en esa forma que la podamos entender en un lenguaje actual, ¿verdad? Armaron el tabernáculo y cogió forma. Cuando esto pasó, dice Éxodo 40, el 20 y el 21, es lo mismo, pero quiero que lo recuerdes. Y tomó el testimonio, o sea, cuando él le dijo, quiero que hagas un arca, bueno, vamos a volver un chin atrás, vamos a recordar algunas cosas, vamos a detenernos ahí, recuerda lo que acabamos de leer, vamos a seguir hacia adelante, pero quiero que conectes una información anterior para lo que vamos a hablar ahora y que conecta todo lo que ha de ser cuando hablemos del testimonio de Jesús y el testimonio que debes de tener. Ok. El tabernáculo. Hablábamos en una oportunidad pasada acerca del tabernáculo. ¿Y qué es lo que quiero que recuerde del tabernáculo? Que Dios, entre otras cosas, le dijo a Moisés qué mobiliario quería dentro del tabernáculo. Y entre estos mobiliarios estaba, ¿verdad?, el arca del testimonio, la mesa de los panes de la proposición, el candelero que era para iluminar con el aceite con este propósito, el altar de oro para el incienso, el otro altar pero para el holocausto y las ofrendas, también una fuente para el lavado de pies y manos y el atrio, ¿verdad? El patio, la cerca que él hizo. Y cada una de estas cosas con sus estacas, sus cuerdas, sus cortinas. ¿Ok? Y esto estaba dividido en el tabernáculo, en el lugar santísimo, el lugar santo, y entonces el atrio, ¿verdad? La parte de afuera estaba en el centro, estaba el altar del holocausto, la fuente para el lavado de los pies y la mano, para la purificación antes de entrar al lugar santo, y también estaba toda esa área cercada, ¿verdad? Que era patio, y yo le llamo el lugar de la preparación. Bueno, vamos a estar hablando después acerca de esto, porque sabemos que estaba el mismo tabernáculo en su interior, estaba dividido en dos, y la parte de afuera, que era el atrio, era donde se ponía el altar, donde se preparaban las ofrendas y el holocausto, los sacrificios, y vamos a hablar un poquito de todo esto más adelante. Pero de esos 7 mobiliarios, ¿verdad? El arca, la mesa, el candelero, el altar de oro, el altar del holocausto, la fuente y el atrio. Hoy quiero que nos concentremos en el arca. El arca donde se iba a guardar el testimonio que Dios le iba a dar a ellos, al pueblo de Israel. Quiero que vayas conectando todo esto.
quiero que recuerdes algo del tabernáculo. Cuando la presencia de Dios, cuando erigieron el tabernáculo, la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Amén. Y decíamos en la otra oportunidad que ahora tú eres ese tabernáculo. Tú eres el tabernáculo que cuando esté listo vas a ser llenado de la gloria de Dios. Yo quiero que mantengas esta verdad en tu espíritu. Yo quiero que tú la recibas, porque a esta verdad de que tú como templo de Dios en Cristo ahora vas a ser lleno de la gloria de Dios en el momento que estés preparado ya. Entonces, es importante, como te dije, que mantengas esta idea para que la unas ¿con qué? Con el mobiliario que debes llevar dentro. El tabernáculo no estaba vacío. Y toma en cuenta, la gloria cayó, llenó el tabernáculo. Por eso es que más adelante el arca mantuvo esa presencia, porque estaba llena de esa gloria de Dios. Y si tú tal vez has escuchado hablar del arca del testimonio, que esa es la misma que le dicen el arca del pacto. Nunca la confunda con el arca de Noé, sino el arca, esta caja que hicieron de madera y la recubrieron de oro y le pusieron una tapa, ¿verdad? De oro también, que le llamaron propiciatorio. Encima de ese propiciatorio le fundieron dos querubines, uno al frente del otro, ¿verdad? Y le pusieron 4 aros y 2 varas para poder cargarlo. Pero la cuestión es que dentro de esta arca estaba el testimonio. Y muchas veces hablan del arca hablando de la presencia de Dios, pero pasan por alto el testimonio que había dentro del arca. Y yo quiero que en este día tú conectes esta palabra. Tu templo tiene que ser preparado. Quiero que entiendas que cuando estés listo vas a ser lleno de la gloria de Dios. Esto es lo que Dios me dice que te diga. Vas a ser lleno de esa gloria. Ahora, dentro de tu templo tiene que haber un mobiliario también. Tienen que haber. Y entre estas cosas que te decía, son 7, está el arca del testimonio, de lo que te quiero hablar hoy. Porque ya no quiero que solamente mires el arca como lo que cargaba la presencia de Dios. Pero es que se nos ha olvidado que lo que había dentro del arca era el testimonio. Así, ahora vamos a volver y terminar el versículo 40, 20 y 21 que dice: y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó la vara en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Ok, quiero que te concentres en que cuando Dios le dijo: ok, Moisés, me vas a hacer un tabernáculo así, 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 y este es el mobiliario. Cuando le habló del arca, le dijo: me vas a hacer el arca y le vas a colocar dentro el testimonio que te voy a dar. Ok. Luego ya cuando el arca es elevada, cada quien tomó su responsabilidad. Ahí habla de las ofrendas voluntarias. No vamos a hablar de eso en esta ocasión, pero sí es bueno recordar siempre que todo se hizo voluntariamente, con deseo de hacer algo que Dios estaba pidiendo para preparar. O sea, lo que Dios nos pide es para prepararnos realmente. Muchas veces creemos que Dios nos está pidiendo que lo obedezcamos en algo y creemos como que en realidad la finalidad es Dios. En realidad todo lo que Dios te pide, la finalidad somos nosotros. La voluntad de Dios es restaurarnos a nosotros y hacernos a nosotros mismos canal de restauración para que esta restauración siga ejecutándose. No quiero que me malinterpretes esta palabra. Quiero que la tomes en un contexto como te lo estoy diciendo. Realmente la finalidad, el beneficio somos nosotros mismos. Nosotros vamos a ser beneficiados de todo lo que Dios nos dice que hagamos. Esto es lo que quiero que entiendas. Amén. Ahora bien, si ya entendiste que tú eres el tabernáculo de Dios en la actualidad, ahora la presencia de Dios donde viene a morar es en ti, en tu vida. Pero realmente, aunque ya Cristo pagó el precio, el rescate para la limpieza, para la purificación, para la santificación, realmente necesitamos una preparación.
cada uno que ha venido al Señor puede dar testimonio de que primero, todo el que le sirve a Dios sabe que primero tiene que ser preparado. ¿Y qué es lo primero que quiero que observes en esta preparación? Que esta preparación fue en el desierto. Recuerda que cuando ellos venían caminando, como te decía en otra oportunidad, ellos llegaron hasta el monte Sinaí y ahí se pararon. Y ellos estuvieron en el monte Sinaí por un año. Dice la Biblia que ellos salieron, si recuerda, ellos salieron el mes primero, el mes de Abib, que más adelante en otras lecturas, por ejemplo, como en Esther, ya le dicen Nisan, ¿verdad? Le cambiaron el nombre, pero si tú vas y buscas los calendarios judíos, el mismo mes de Nisan, donde se celebra la Pascua, que es la Semana Santa de los católicos, ¿verdad? De los cristianos, realmente esta celebración de la Pascua fue lo que ellos celebraron aquel día cuando salieron de Egipto. El pueblo salió de Egipto y cuando llegaron al monte Sinaí se pararon y ahí Dios comenzó a darle a Moisés pautas a seguir, ¿verdad que sí? Para formar a este pueblo que él sacó al desierto. Por eso lo primero que quiero que recuerdes es que la preparación es en el desierto. Sabes que el desierto tipifica donde vas a conocer a Dios, cómo obra Dios. Hablaba con alguien, una hermana, ¿verdad? Una pastora que amo mucho, y hablábamos de estas cosas, hablábamos cómo el Señor nos prepara y cómo nosotros queriendo conocer, por ejemplo, quiero conocer al Dios que provee. Bueno, pues entonces tiene que estar en escasez para conocer cómo Dios obra en provisión. El Dios que sana, bueno, tiene que pasar por un periodo de enfermedad para conocer al Dios que sana. No es lo mismo el testimonio de otra persona que Dios lo sanó. Tú puedes dudar que alguien diga, y pasa muchas veces, ay, yo tenía cáncer, yo tenía sida y Dios me sanó. Tú lo puedes dudar, pero si Dios te sana a ti de sida, ya tú no lo vas a dudar más. Entonces, para tú conocer a Dios verdaderamente y dar testimonio y dar gloria de lo que Dios ha hecho en tu vida, tú tienes que pasar por esos procesos. Esos son desiertos que pasamos. Así es que quiero que entiendas. Mira, cuando yo entendí todo esto, te voy a decir lo que surgió en mi espíritu. Señor, no me saque del desierto hasta que no esté lista. Óyeme. Mi espíritu recibió una revelación tan profunda que el desierto no es motivo de miedo, el desierto no es motivo de temor, el desierto no es motivo de llorar y que no quiero y que no me saques del desierto hasta que yo no esté lista, porque ya yo sé lo que tú estás haciendo en mí. Ya tú me trajiste al desierto es para que te conozca y para formar el testimonio que vas a poner en mi vida. Ahora bien, yo quiero que entiendas cada vez que yo diga el testimonio que vas a poner en mi vida. Porque aunque el arca, todos los que predican he escuchado que solamente hacen el símbolo de la presencia de Dios, yo he entendido que no solamente la presencia de Dios se mantuvo en el arca, ¿verdad que sí? Porque la gloria de Dios llenó todo el tabernáculo. Pero realmente el arca yo la veo más como tu vida y el testimonio como la experiencia que tú colectas mientras estás en el desierto y la guardas en el arca, la guardas en tu vida. O sea, el arca del testimonio para mí, y es lo que estoy compartiendo contigo hoy, tipifica la experiencia que vivo con Dios en el desierto y que la guardo ahí en mi vida. Mi testimonio está guardado, el testimonio de mi vida está guardado entonces en la presencia de Dios. Por eso me gusta la forma como lo resumo, el testimonio guardado en su presencia. ¿La presencia de quién? En la presencia de Dios. Así es que quiero que conectes todo lo que te estoy diciendo, porque es importante que entiendas que Dios, mira, recuerda lo que te he dicho, quien llevó a Jesús al desierto no fue Satanás. Quien llevó a Jesús al desierto fue el Espíritu Santo. Quien llevó al pueblo de Israel al desierto no fue Satanás. Quien llevó a Israel al desierto fue Jehová mismo. Quien te lleva a ti al desierto no es Satanás.
Es tiempo ya de que dejes de ver a Satanás en todas las cosas que te están sucediendo. Tú tienes que conocer qué etapa de tu vida estás viviendo con Dios. Si Dios te sacó del mundo y ahora te está procesando, quiere decir que Dios te ha sacado al desierto para formar un testimonio que más adelante vas a guardar en su presencia para que sea la evidencia de que caminaste con Dios. Y cuando vayamos terminando esto, que comencemos a hablar del testimonio de Jesús, uno de los que dan testimonio de Jesús son los que estuvieron con él. ¿Quiénes dan testimonio de Jesús? Te lo diré más adelante, porque no solamente los que estuvieron con él, pero los que estuvieron con él dieron testimonio de Jesús. Y en Hechos, en el primer capítulo, él dice, y ustedes me van a ser testigos hasta lo último de la tierra. Quiere decir, los que estuvieron con él dieron testimonio de él. ¿Cómo tú vas a dar testimonio de Jesús si tú no estás con Jesús? Y tú dirás, pero ellos caminaron con Jesús literalmente. Pero déjame decirte algo. El apóstol Pablo, quien dio bastante testimonio de Jesús, lo dio después que Jesús subió al cielo. Yo quiero que esto te quede claro, porque caminar con Jesús no es solamente como caminaron los primeros discípulos del primer siglo, antes de que Jesús muriera y resucitara y subiera al cielo. Todo aquel que ha venido a Cristo va a tener un caminar con Cristo, y en ese caminar tiene que tener un testimonio. Tiene que tener una evidencia de que ha caminado con Jesús. Tú no puedes dar testimonio de Jesús sin haber caminado con Jesús. Vamos a llegar a esa parte, pero quiero llegar en el orden que vamos caminando. Pero así lo vas conectando todo y todo va siendo claro para ti. Porque la meta es que entiendas lo que el arca del testimonio significa para este día en tu vida en Cristo. Amén. Así es que quiero que volvamos otra vez atrás. El tabernáculo. Cuando todos los utensilios fueron puestos en el tabernáculo, toda la ordenación que Dios le dio a Moisés para hacer, el tabernáculo fue lleno de la gloria de Dios. Dios te va a preparar y te va a dar el mobiliario que necesitas llevar dentro. Y parte de este mobiliario es el arca del testimonio. Dice la Biblia que Dios le dijo, Moisés, en el arca vas a colocar el testimonio que te voy a dar. Y si vamos a Hebreo, quiero que busques Hebreo 9 y leas el versículo 4. Dice, ¿qué fue lo que colocó Moisés ahí adentro? Dice que el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Ahí habla del arca del pacto y dice, en la que estaba una urna de oro que contenía maná. En ese momento está hablando del lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? Recuerda el tabernáculo, el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? Dice que estaba el arca. Y dentro de ella, narra el escritor a los hebreos, narra que dentro de esta urna de oro, esta arca de oro, estaba el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ahora vamos a caminar a estos tres testimonios que contenía el arca. En el caso de ellos hablaron y quiero que mire cada uno de estos testimonios que fueron dentro del arca, porque estos testimonios tienen que estar dentro de tu templo, en tu interior, en tu tabernáculo. Tú tienes que tener esto dentro de ti. El maná, la tabla de los 10 mandamientos y la vara de Aarón que floreció. Si tú vas a número 17 y lees desde el versículo 1 al 13, vas a encontrar la historia de cuando la vara de Aarón florece, hablando específicamente en el versículo 10, hablando ahí de lo que estaba pasando. Esto que pasó en este momento
Y ese no es el orden de cómo pasó cronológicamente, pero quiero dártelo en este orden porque quiero explicarte otras cosas más detalladas acerca del maná. Y como quiero, esto va, lo más largo que es lo que nos va a transferir a Cristo allá al Nuevo Testamento, al final de la ley, al testimonio en Cristo. Quiero dártelo en este orden por esa razón, pero lo primero que pasó, el primer testimonio que ellos vivieron, lo primero que pasó cuando salieron al desierto fue que Dios lo alimentó con maná. Y no fue que lo alimentó en el desierto de Sin. Antes de ellos llegar al Sinaí, ellos estaban en un desierto llamado Sin. Pero la cuestión es que Dios desde ese día, en Éxodo 16:35, comenzó a darle maná. Pero Él le estuvo dando maná por los 40 años. Hasta que ellos cruzaron el Jordán, ya no con Moisés, sino con Josué, Él estuvo dándole maná. Pero vamos a volver al maná ahora. Quiero que la vara de Aarón. Lo primero que le dio fue el maná, lo segundo que le dio fueron los 10 mandamientos, ¿verdad? Y después de ahí toda la ley, todas las cosas, y lo último fue la vara de Aarón. Pero ¿qué pasó con la vara de Aarón? Lo que pasó con la vara de Aarón es que se levantaron en contra de Moisés. Y Moisés decidió decirle hacer una prueba de quién lo había llamado a él. ¿Quién daba testimonio de que lo que Moisés estaba haciendo? O sea, Dios siempre da evidencias. Dios siempre, como lo llamó el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, señales. Esto era muy común para los judíos, tener evidencias y señales. Y por eso te voy a hablar del maná más adelante. Pero quiero que mantengas en la mente las señales. Las señales que son la evidencia del testimonio. Y quiero que proyectes todo esto como en tu misma vida. Las señales en tu vida que van a ser la evidencia del testimonio. O sea, está el testimonio y están las señales. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Le dijo al pueblo, bueno, vamos a ver a quién Dios elige. Tráiganme una vara. O sea, lo que yo le dije, que Dios me dijo, vamos ahora a confirmarlo. Pero ya vamos a dejarle a Dios que dé la señal de cómo es. Va, tráigame por cada tribu, tráigame una vara. Y Aarón, pongan el nombre de cada tribu. Y Aarón, tú pon el tuyo por la tribu de Leví. Porque Aarón venía de la tribu de Leví. Y él puso las 12 varas en el tabernáculo. Y cuando él fue a buscarla después, la que había florecido, que echó almendro, echó hoja, dice la Biblia, si lees ahí número 17 del 1 al 13, dice fue la de Aarón. Y esto dio testimonio de que este era el linaje que Dios había escogido para servirle a él. Y recuerda que Moisés y Aarón eran hermanos, o sea, Moisés era parte de este linaje también. Moisés fue el profeta elegido por Dios. Y es que en esos días Moisés estaba teniendo tanto problema con el pueblo, tantas cosas, tantas murmuraciones, tantas críticas. El mismo Aarón y María se levantaron, Coré y dos más ahí, cogieron un grupo. Tantas cosas que no te puedo decir ahora, pero la cuestión final es que la vara de Aarón que floreció fue una de las evidencias, una de las experiencias, uno de los testimonios que fue puesto en el arca, en esa urna de madera recubierta de oro con esos dos querubines encima de la tapa del propiciatorio que se ponía encima del arca. Entonces, esta es un testimonio. El próximo testimonio que te voy a hablar son los 10 mandamientos. Tú sabes que Jesús dijo que todos los 10 mandamientos, la ley y los profetas se resumía en el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Cuando tú cumplieras estos dos, estabas cumpliendo todo lo otro. ¿Por qué? Porque tú no ibas a cometer nada de las cosas que estaban establecidas por los mandamientos. Si tú amabas a tu prójimo, tú no ibas a hacerle nada de esas cosas. Porque hacer esas cosas era una evidencia de que no había amor en ti. Y vamos a hablar más adelante de eso, porque cuando Jesús le está hablando a los fariseos, le decía, en ustedes no hay amor. Yo lo sé. Por eso que ustedes no pueden discernir, no pueden entender, no pueden asimilar lo que yo estoy diciendo. ¿Quién soy yo? Vamos a ir más adelante ahí. Entonces, en el arca
aparte de la evidencia de la vara, estaba la evidencia de los 10 mandamientos. Esta dice el escritor a los hebreos, ¿verdad? Hablando de los 10 mandamientos, que estos 10 mandamientos estaban ahí, las 2 tablas, pero tú vas a recordar, si tú vas a Éxodo 20, que ahí están descritos los 10 mandamientos, pero también puedes ir a Éxodo 31, 18, que habla ahí de que Dios escribió estos mandamientos cuando Moisés bajó del Sinaí. Estos mandamientos habían sido escritos y él bajó con 2 tablas, una a la derecha y otra a la izquierda, y no te voy a hablar de la historia, en la condición que encontró al pueblo en ese momento, ¿verdad? Que fue cuando acababan de hacer el becerro de oro en Éxodo 32. Pero la cuestión es que estos mandamientos también eran el testimonio que fue guardado en el arca. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí está establecido cuando la palabra dice que Dios mismo te va a enseñar, que lo dice en Isaías y más adelante lo dice allá mismo en los hebreos, serán enseñados por Dios. Cuando también ahí mismo en hebreo dice que las leyes de Dios van a ser puestas en tu mente y en tu corazón, quiere decir que dentro de ti, en tu vida, tiene que estar los mandamientos de Dios para cumplirlo. ¿Y cómo lo vas a cumplir? Como Jesús lo describió, amando. Amando primero a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y amando a tu prójimo como a ti mismo. Esto es algo que debe estar en ti. Antes de que tu casa sea llena de la gloria de Dios, ya los mandamientos de Dios tienen que estar en ti. Amén. Ahora vamos a pasar al maná, que fue la primera experiencia que ellos vivieron. De hecho, la experiencia del maná aconteció antes de que Dios le dijera a Moisés que el arca, pero todavía caía maná, porque el maná estuvo cayendo por los 40 años, y Moisés lo que hizo fue que recogió un poco de maná, lo puso en un recipiente y lo guardó ahí, junto con la vara y con las 2 tablas de los 10 mandamientos. ¿Verdad que sí? Pero nos vamos a detener un poquito más en el maná. ¿Por qué? Porque este maná es que nos va a catapultar a Cristo. Tú puedes ir a Éxodo 16:35 y leerlo. También número 11 del 7 a 9 habla de esto. Pero yo quiero ahora pasar al Nuevo Testamento con este testimonio que debe de haber en tu vida. Y mira cómo me gusta en la manera que Juan lo expresa. ¿Por qué? Porque Juan da un orden de las señales. Juan tenía un propósito. Fíjate que Mateo, Marcos y Lucas le dicen los evangelios sinópticos porque ellos tienen muchas cosas en común. Pero Juan tenía algo diferente, una misión diferente escribiendo este evangelio. El discípulo a quien Jesús amaba, decía él mismo, tenía un propósito diferente, conociendo la costumbre de los judíos de aquella época, ¿verdad? Como todavía hablaban, ahí mismo está cuando se hablaba del testimonio, que ellos le preguntaron a Jesús: ¿quién te da testimonio de ti? O sea, para que nosotros te creamos. Entonces, todo aquello fue hecho para mostrar lo que habría de venir. Quiero que recuerdes que entre el lugar santísimo y el lugar santo había un velo. Pero quiero también que recuerde que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo fue rasgado. Quiero que conecte todas estas cosas. Ahora bien, vamos a las señales. Vamos a las señales. Vamos a hablar de Jesús. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que estaba narrando el discípulo Juan en el Evangelio? Si tú vas primeramente a Juan 5, aquí él está hablando exactamente del testimonio de Jesús. El primero que dio testimonio fue Jesús. Amén. ¿Cómo Jesús dio testimonio? Él dio testimonio de que él era el que Dios había prometido que iba a enviar. Ahora bien, cuando ellos en ese momento se le acercan para preguntarle a él: ¿quién es que da testimonio de ti? Bueno, Jesús le dijo: yo mismo puedo dar testimonio de mí mismo porque mi testimonio es verdadero. Ahora, si de verdad ustedes quieren
que yo le diga quién más lo puede dar. Mira, él dijo que Juan el Bautista, ustedes aceptaron a Juan el Bautista, él le dijo. Yo quiero que tú busques más adelante y tú leas el Evangelio de Juan, el capítulo 5, el Evangelio de Juan, el capítulo 6, porque en estos dos capítulos es que acontece lo que yo te estoy diciendo ahora. Pero yo no te lo voy a leer, eso lo vas a hacer tú mismo. Pero yo quiero que tú tomes esto, porque cuando hablamos del testimonio y refiriéndonos exclusivamente al maná, cuando hablamos del testimonio de Jesús, cuando le preguntan acerca de cómo, qué testimonio, el testimonio se daba en aquel entonces por palabra de dos, pero Jesús le dijo más de dos, y le dijo, no es que yo necesito que nadie hable bien de mí, porque lo que yo digo es verdadero. Ahora, si de verdad ustedes quisieran comprobar si yo vengo de Dios, lo primero es que ustedes aceptaron a Juan el Bautista. Y ustedes aceptaron que él era alguien, ¿verdad?, digno de creer el testimonio que él daba. Y él dio testimonio de mí. Entonces, si ustedes quisieran creer de verdad que mi testimonio es real, ustedes escucharán a Juan. Pero si por si acaso, dice él, si por si acaso ustedes no quieren creer en el testimonio de Juan, crean en las obras que yo hago. Yo quiero que anotes esta parte, porque las obras, tu conducta, óyeme, cómo tú te comportas, te identifica como alguien a quien Dios ha enviado a dar testimonio de Cristo. Yo quiero que tú anotes esta parte. Jesús lo dijo claro. Las obras mismas que yo hago, ellas dan testimonio de mí. Las obras que tú hagas darán testimonio de ti. Más adelante él dice, pero no solamente Juan el Bautista, pero no solamente las obras que yo hago, pero el Padre da testimonio de mí. O sea, óyeme, tú tienes, aunque te crean o no te crean, tú tienes que tu testimonio tenerlo presente delante de Dios, tenerlo delante de la presencia de Dios, que sea Dios mismo quien dé testimonio de ti. Así como Dios daba testimonio, el Padre daba testimonio de que Él envió al Hijo, así el Padre tiene que dar testimonio de que Él te ha enviado a ti a ser testigo del Hijo. Y como te decía anteriormente, tú tienes que caminar con el Hijo. Aunque el Hijo no esté físicamente, el Hijo está espiritualmente morando en ti. Vamos a caminar un chin más. ¿Qué más le dice Jesús? Pero si todavía ustedes no quieren creer, entonces crean por las Escrituras. Porque ustedes creen en Moisés y ustedes creen lo que Moisés escribió. Entonces, ¿por qué ustedes no creen en mí? Si Moisés dio testimonio de mí, yo soy el cumplimiento de lo que Moisés escribió. Yo le estoy parafraseando. Cuando usted lo lea, usted va a entenderlo también lo que le estoy diciendo, porque esta palabra se va a hacer luz en su vida en este día. Esta palabra se va a sellar en su ser. Esta palabra va a entrar y va a permanecer. Entonces, las escrituras. Entonces, asimismo, como las escrituras de Moisés dieron testimonio de Jesús, las cosas que Jesús habló acerca de las personas que le iban a servir, que iban a ir, iban a dar testimonio de él, esa escritura tiene que respaldar en usted los que mi Padre me dio. Usted va a leer todo eso ahí. El Padre le ha dado al Hijo un equipo, una iglesia que se va a encargar de dar testimonio de Jesús. Amén. Y siendo usted parte de ese equipo, la Escritura va a dar testimonio de que lo que usted está haciendo es por mandato de la misma palabra. Usted no sale a predicar el evangelio porque se levantó loco un día. Usted sale a predicar el evangelio porque el Espíritu Santo de Dios ha venido sobre usted y lo ha impulsado así como lo hizo con los discípulos. ¿Y quién más da testimonio? Dice que el Espíritu Santo da testimonio del Hijo. Si usted va a 1 de Juan 5, 6 y 7, usted lo va a encontrar. Y mire, me gusta porque hay testimonio en el cielo y hay testimonio en la tierra de Jesús.
Hay testimonio en el cielo, dice en el versículo 7, de parte del Padre, de parte del Verbo y de parte del Espíritu Santo. Por eso Jesús decía anteriormente, yo mismo puedo dar testimonio de mí. Porque el Verbo, que era la palabra en ese entonces, podía dar testimonio de él mismo, que estaba siendo ya, la palabra estaba siendo materializada. Jesús era el Verbo, como dijo el mismo Juan, pero ese Verbo se hizo carne y siendo carne podía dar testimonio de sí mismo. Y por eso que la palabra el mismo Juan, pero en la primera carta que él escribió, ¿verdad? Primero de Juan 5:6, él dice, en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo dan testimonio de Jesús. Y aquí en la tierra, el Espíritu Santo, que está aquí en la tierra también, así como daba testimonio en el cielo, también da testimonio en la tierra. Pero dice, el agua y la sangre dan testimonio. Y algunos estudiosos dicen que cuando habla del agua y la sangre, hablan de que Jesús nació, ¿verdad? Cuando una mujer pare, el hijo se forma en su vientre, en la matriz, ¿verdad? Ahí adentro de ese saco se forma entre agua y sangre. Y ese nacimiento da testimonio. Jesús fue encarnado en una mujer y nació. Y el Espíritu Santo da testimonio porque el Espíritu Santo mismo fue quien engendró a Jesús en el vientre de María. Y yo quiero que tú entiendas estas cosas que estás escuchando hoy, porque es necesario que tu templo tenga el testimonio, tenga la evidencia y tenga las obras y tenga el respaldo del Padre y tenga el respaldo de las Escrituras. Es necesario que haya una evidencia que respalde que Dios te ha enviado, que haya un testimonio que respalde que Dios te ha enviado, que hayan obras. Por eso Jesús le dijo, vayan. Y estas señales seguirán a los que creen. Señales en mi nombre echarán fuera demonios. Lo puedes leer. Señales. Tú también, así como el Hijo dijo, las obras que yo hago dan testimonio de mí. Hay obras que tú tienes que hacer. Hay señales que tú tienes que manifestar de que Dios te ha enviado para los que creen. Yo quiero que tú vayas tomando todo esto, porque todo esto es de suma importancia. Pero una vez que hablamos del testimonio, que fue lo que Jesús habló aquí en el 5. ¿Qué pasa después de ahí? Él hace una señal. Él hace una señal. ¿Y qué señal hizo él? Hizo el milagro de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Y los peces, donde multiplicó y alimentó a unos 5,000. Él hace este milagro. Y la cuestión de esto es que después que él hace, mira, todo lo que Dios hizo, todo lo que Jesús hizo cuando vino, lo hizo con propósito. Aún los milagros, las señales, los prodigios, todo lo que él mostró, todo esto llevaba, mira, así como en el Antiguo Testamento, el arca del testimonio que cargaba el maná, los mandamientos y la vara como un testimonio, así también Cristo vino y cumpliendo todo eso fue testimonio, pero tú también tienes que serlo. Y ahí vamos a culminar en la parte donde ahora te toca a ti ser ese testimonio, ser esa manifestación, tener esas evidencias, esas señales, esa experiencia de vida guardada en su presencia, formada en el desierto, caminando con Jesús. Yo creo que estás entendiendo todo lo que te estoy diciendo, porque el Espíritu Santo está aquí y está ahí contigo que estás escuchando. Y él mismo está dando testimonio a tu espíritu de que esta palabra está siendo enviada por él. ¿Y qué es lo que pasa después que Jesús dice? ¿Quiénes dan testimonio de él? Diciendo Juan el Bautista. Las obras que yo hago, las Escrituras, mi Padre, el Espíritu Santo. Y vamos a dejar ahí lo que estuvieron con él, porque al final, cuando tú lees los últimos versículos del Evangelio de Juan, Juan dice, y yo doy testimonio de esto. Y cuando tú vas a Hechos, entonces, que es el próximo libro, ¿verdad? Escrito por el evangelista Lucas, el doctor Lucas, ¿verdad? Que a su vez era discípulo. Y que conste, Lucas tampoco caminó con Jesús en vida. Lucas caminó con el apóstol Pablo. Y aún así, Lucas fue considerado
entre los evangelios, porque déjame decirte, estos 4 evangelios que están ahí no fueron los únicos que se escribieron. Aparte de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se escribieron otros, pero no fueron considerados canónicos dentro del canón, ¿verdad? No fueron introducidos, sino que estos 4, incluyendo a Lucas, un gentil griego, porque Lucas no era judío, Lucas era griego, era un doctor griego. Y no solamente escribió Lucas, pero también escribió Hechos. Y ahí en Hechos, ¿verdad? Al principio, cuando Jesús, antes de Jesús, Lucas termina el evangelio y comienza Hechos con la misma secuencia. Después que Jesús subió al cielo, que le dice a los discípulos, vaya, espérenme. Y los discípulos se van al aposento alto junto con un grupo más, que finalmente quedaron 120. Allí serán embestidos de poder para salir a hacer. No se muevan de ahí hasta que el Espíritu Santo no venga. La cuestión que te quiero decir con esto es que ellos, ¿verdad? Jesús le dijo, ustedes me van a ser testigos. El Espíritu Santo en ellos con poder, porque ya él había soplado el Espíritu en ellos. Ya nosotros hemos sido sellados con el Espíritu. La cuestión es que tiene que venir la evidencia del poder también en nuestras vidas. Y no para gloriarnos, ay, qué tristeza, cómo está la iglesia tomando ese poder para gloriarse a sí mismo, no para dar testimonio de Jesús. Tienes que volver al propósito original. El poder es para dar testimonio de Jesús. Lo que Jesús vino a hacer, la salvación que vino a traer. Tienes que informar que Jesús es el mediador de este nuevo pacto del cual hablamos, el cual trae salvación a toda la tierra. No podemos desenfocarnos del propósito real por el cual somos investidos de poder para llevar este mensaje a todas las naciones. Y una vez vamos a volver. Una vez que Jesús hace el milagro, que es una señal de alimentar a los 5,000, lo próximo que pasa es que Jesús declara que es el pan de vida. ¿Y cómo conecta esto? Tú dirás, ¿cómo conecta esto al arca del testimonio? Pues te lo voy a decir ahora. Si tú vas y tú lees ahí en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que después que Jesús alimentó a esos 5,000, luego ahí pasó cuando Jesús mandó a los discípulos adelante y luego él fue el milagro voy a ir. Ya no vamos a quedar aquí en Juan. Vamos a quedarnos en este capítulo 6 y voy a abrir mi Biblia en este mismo capítulo para ir hablándote de él. Porque después que Jesús alimenta a los 5,000, ¿verdad? Anda sobre el mar, que era lo que te iba a decir. Jesús anda sobre el mar. Y antes de terminarse esa historia, en el 6:20 dice el primer yo soy. Yo soy, pero este yo soy, óyeme bien, este yo soy está dicho en la misma forma que Jehová lo decía cuando le hablaba a Moisés. Los estudiosos, aunque esto estaba escrito en griego y en el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo, como tú sabrás, el Antiguo Testamento fue traducido al griego, que fue en lo que llamamos la Septuaginta. Eso es tema para otro día. Pero esta traducción que se hizo en el tiempo, ¿verdad? Cuando la potencia mundial era Grecia, por Ptolomeo II, para su gran biblioteca, mandó a traducir. Él juntó 72 judíos, rabinos, y el nombre viene de redondear, porque verdad, lo redondeó al 70 y pone la Septuaginta, quiere decir los 70. Y estos 72 hombres, redondeados los 70, ya diciéndotelo en la forma literal, porque se llamó así la Septuaginta, tradujeron el Antiguo Testamento al griego. Porque ya para este entonces, y no es que te voy a hablar de toda esa historia, pero es que para este entonces el lenguaje que estaba predominando por ser Grecia la potencia mundial era el griego. Y muchos judíos que vivían ya en la diáspora, ¿verdad? No vamos a entrar en estos detalles. La cuestión es que cuando se tradujo al griego, todo lo que tenía que ver con el yo soy Jehová, fue el mismo yo soy que usó Jesús cuando se atribuía a él mismo que él era Dios. Aquí en la tierra, como en la segunda persona, como hijo, la función, ¿verdad? Pero como Dios en el cielo.
pero ya aquí en la tierra atribuyéndose a él mismo lo que el mismo Jehová se atribuía en aquel entonces cuando Moisés le dijo, ¿y quién dijo que me envió? Dile, yo soy, te envié. Pero la cuestión aquí es, quiero que prestes atención, que cuando Jesús dice aquí, yo soy, estaba hablando específicamente diciendo, yo soy el pan de vida. Lo próximo que pasa es que cuando ya Jesús se va, la gente comienza a buscar a Jesús. Y Jesús le dice, si sigue la historia, cuando sigas leyendo, ustedes no me andan buscando por mí mismo, ustedes me andan buscando porque yo le di pan. Y ahí Jesús le dice, pero ¿saben qué? Yo soy el pan de vida. Y comienza a hablarle. Y a ellos vuelven, óyeme, y ellos acabando de ver el milagro que hizo Jesús, la señal que dio de la alimentación a los 5,000, ellos se le olvidó esto y vienen y le preguntan de nuevo, ¿y qué señal tú das para que nosotros te creamos? Y él lo que le dice, yo soy el pan de vida. Sí, pero ¿qué señal tú no das? Porque Moisés le dio pan a nuestros padres en aquel entonces. Y Jesús le dice, no fue Moisés que le dio pan, fue Dios. El pan vino del cielo. El maná que tus antepasados comieron, no se lo dio Moisés, se lo dio mi Padre del cielo. Y yo soy el pan que viene del cielo. Yo quiero que tú conectes esta palabra. Ese maná que bajó del cielo, que fue guardado en el testimonio, en el arca del testimonio, Jesús estaba diciendo en ese momento, yo soy el cumplimiento. Ese maná que bajó del cielo era el símbolo de que el pan de vida que soy yo, porque él no dice solamente soy el pan, él dice soy el pan de vida. Si el pan, óyeme, entiende esto, en aquel entonces el pan era el alimento primordial. Y toda la Biblia habla del pan como el alimento. De hecho, el que tenía abundancia de pan era rico y el que tenía escasez de pan era pobre. El que no tenía pan estaba en desgracia. Y él le dice, yo soy el pan, y no solamente el pan, yo soy el pan de vida. El que da vida. Ustedes se comían aquel para llenarse, para satisfacer su estómago, pero yo soy el pan y si ustedes me comen a mí, ustedes van a tener vida eterna. O sea, no solamente lo voy a satisfacer por un ratico, lo voy a satisfacer por la eternidad completa. Yo quiero que tú realices esta verdad acerca de Cristo. Y mira que más adelante él dice, el pan de vida, mi carne, ahí él profundiza todavía más. O sea, él pone el pan y lo mezcla con la carne, mi carne que yo voy a dar por ustedes. Así que el que coma de mi sangre, lo mismo que coma de mi pan, ese va a permanecer en mí y yo en él. Ahí mismo todo en el capítulo 6 de Juan. Yo quiero que tú entiendas lo que yo te estoy diciendo por el Espíritu en este día. Jehová te está diciendo en este día, así como en los tiempos de Moisés, que el maná cayó, así como en el tiempo de Jesús, que Jesús declaró las señales y declaró la palabra y dio testimonio y dijo, yo soy el pan de vida. Así, en este día, él dijo, si tú vas al versículo 51, dice, el pan que yo daré es mi carne. Y en el 56 dice, el que come mi carne y mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo quiero que tú conectes toda esta revelación que el Espíritu Santo está dándonos. El testimonio que vas a vivir en el desierto al cual el mismo Jehová te llama, es el testimonio que vas a guardar en tu vida. Este testimonio guardado será guardado en la presencia de Dios, porque el arca del testimonio mantuvo la presencia de Dios. Entonces, tu testimonio será guardado en la presencia de Dios. ¿Qué testimonio? El testimonio que se va a formar en tu caminar con Cristo. ¿Quién más da testimonio de Jesús? Dice, los que estuvieron con él.
Los que estuvieron con Jesús dan testimonio de él. Y como te dije antes, no solamente los que estuvieron con él mientras estaba Jesús en vida, pero el apóstol Pablo, el apóstol Lucas y todos los que vinieron después, usted y yo, que estamos caminando con Jesús. En este día el Espíritu Santo te dice, yo te voy a llevar al desierto, voy a formar un testimonio que vas a guardar en mi presencia. Y ese maná, ese pan que baja del cielo, que es Jesús, ese pan tú también te lo vas a comer, porque si tú comes de él, estás comiendo mi carne que yo voy a dar. Y si tú comes mi carne, tú vas a permanecer en mí. ¿Y qué es lo que va a hacer con el que permanece en él? Va a llevar frutos. El mismo Juan lo habla ahí en el capítulo 15. Yo quiero que entiendas algo en este día. Fuiste llamado y ahora tú eres el templo de Dios, tú eres el tabernáculo. El Señor te va a llenar de su gloria, pero hay unos requisitos que tienen que estar dentro de ti. Dentro de ti tiene que estar el pan de vida, dentro de ti tiene que estar la carne de Cristo, la sangre de Cristo, y esa carne y esa sangre tú tienes que darla como testimonio a todo aquel que va a alcanzar salvación a través del testimonio de Cristo, que es a través del testimonio tuyo. Yo espero que tú hayas entendido esta palabra. El arca del testimonio era la sombra de lo que había de ser. Jesús es ahora ese pan, esa carne y ese testimonio que se está formando en tu vida en medio de tus desiertos para tú ser un testimonio de él. Recuerda algo. Las obras que él hizo, él dijo, tú harás las obras que yo hago y aún mayores. Hay muchas cosas grandes que tienen que ser ejecutadas en este siglo XXI. Tú y yo que hemos sido puestos en la tierra en este siglo XXI, hemos sido llamados para caminar con Cristo, para tener un testimonio y para hacer las obras que Él hace, para hacer las señales a los que crean, para traer salvación a todo el mundo, traerla a través del poder del Espíritu Santo, a través del testimonio, a través de las obras. Es tiempo de que entienda que tú tienes un llamado de parte de Dios para cargar la gloria de Él en ti, pero que tú tienes que ser enteramente preparado. El testimonio, el pan, la carne, la sangre tienen que estar en ti para que tú permanezcas en Él y puedas llevar el fruto que debes llevar. Así es que Dios te bendiga en este día. Será en otra oportunidad que el Espíritu Santo siga dándonos más revelación de lo que realmente debemos hacer en Cristo para gloria de Dios Padre. Que Dios te bendiga, tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Hasta luego.